Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los debates sobre si los ataques de Israel a la banda de Gaza son genocidio o no lo son, no sirven para mucho para paliar una hambruna que ya ha producido miles de muertos, en su mayoría niños. Nuestra invitada de hoy, la activista mapuche Moira Millán, va más allá, introduciendo el término de terricidio aplicado a la represión que sufre su pueblo. Nuestros colegas de France 24 han resumido el cómo y el porqué del conflicto. ¿Quiénes son los mapuches? ¿Qué reclama este pueblo indígena? ¿Y a qué se debe la violencia? En Chile hay casi 2 millones de indígenas mapuches, es decir, casi un 12% de la población total. Su territorio ancestral, o Wallmapu, se extiende por parte de Chile y Argentina. Y en Chile comprende las regiones de Biobío y Araucanía. Este pueblo resistió ferozmente la llegada de los colonos españoles y no permitió que sus tierras les fueran arrebatadas. Pero tras la creación de Chile como Estado en el siglo XIX, muchos territorios fueron ocupados de forma forzosa por el Estado en un proceso que se llamó la pacificación de la Araucanía. Los mapuches nunca han dejado de reclamar estas tierras y en la última década sus pedidos se han intensificado, a falta de políticas que garanticen su acceso a la tierra. ¿Por qué se ha intensificado el conflicto y en qué consiste la violencia? Durante décadas, grandes empresas agrícolas y forestales se han asentado en la región. Los indígenas denuncian afectaciones al territorio por parte de la industria maderera y ganadera, entre otras, y rechazan lo que llaman un ecocidio que los ha marginado. Muy buenas tardes, Moira Millán. Mari, Inchea y Elenta Ñipuquemó. Una alegría estar contigo. Muchas gracias por recibirme. Bienvenida a Radio Francia Internacional. ¿Se podría aplicar el concepto que has acuñado de terricidio al conflicto en Gaza? Definitivamente. Terricidio es todas las formas en que el sistema agrede las vidas. Y cuando hablamos de las vidas, no nos referimos solamente a las vidas humanas, sino a todo el territorio. Tenemos en cuenta de que el genocidio en Gaza, o el terricidio diría yo, no solamente tiene una política direccionada hacia la eliminación de las personas que viven allí, sino también la contaminación en la que queda envuelto ese territorio. Es decir, aquellos que sobrevivan, aquellos palestinas que sobrevivan a esa agresión física, a ese genocidio, van a tener también consecuencias lacerantes en su vida a través de un territorio que queda devastado. Y pensemos también en los animales y pensemos cómo esa agresión hacia todas las dimensiones de vida no tiene límites, porque la contaminación no conoce fronteras. Entonces también los otros pueblos adyacentes o limítrofes van a recibir esa agresión. Entonces definitivamente el terricidio que se está instrumentalizando contra el pueblo palestino es un terricidio que va a generar secuelas y consecuencias en todas las vidas, en todos los territorios y para con todos los pueblos. Y en el tiempo, además, en varias generaciones el traumatismo estará allí. Definitivo, sí. Terricidio es una forma que viene a sintetizar, primero poner énfasis en que todas las vidas se ensamblan. Y de pronto quienes estábamos muy lejos, yo vengo de la Patagonia, de la Puebla Wilimapu, nos parece que Palestina está muy lejos. Sin embargo, lo que está sucediendo en Palestina va a tener una consecuencia en todas las latitudes del planeta, porque estamos hablando de ecocidio, estamos hablando de feminicidio, de infanticidio, estamos hablando de genocidio, de epistemicidio, porque también la agresión hacia la cultura, hacia la espiritualidad de los pueblos, la eliminación de un modo de entender la vida, que una forma de comprender la vida en sus dimensiones, múltiples dimensiones culturales, sea eliminada de la faz de la tierra, también es algo que va a generar un costo, por lo menos va a ser una herramienta para repensarnos como humanidad que no va a estar. Cuando se acallan las voces en los idiomas originarios, ancestrales, también, ¿no? Con eso se está eliminando lógicas, modos de entender el mundo. No sé si fue la Biblia que dijo que siembra vientos y recogerás tempestades, ¿no? Terrible. Sí. Hay que decir que Moira Millán es escritora, activista por los derechos de los pueblos indígenas y una de las voces más potentes de la defensa del territorio. Además de ser Beichafe,
que aquí han traducido como guerrera, pero tú no estás muy de acuerdo, ¿no? Guerrera en el pueblo Huaychafe significa defensora o guardiana, porque guerrera la traducción, porque el huaychán es salir a pelear, pero es salir a luchar en la defensa de. No es la agresión expansionista o imperialista, ¿no? La guerra es un avance militar expansionista e imperialista, mientras que la defensa de los pueblos siempre es legítima, porque es el resguardo de su territorialidad y su integralidad como pueblos, ¿no? Entonces, Huaychafe es aquella persona que, habitada de un espíritu ancestral que le guía, sale a defender y a resguardar. Por eso me defino más como guardiana de los territorios y de mi pueblo. ¿Una Huaychafe nace o se hace? Nace. Es un espíritu que te habita y que con la ayuda de machis, que son nuestros hermanos y hermanas medicinas que ordenan también el mundo espiritual, te van guiando a través de ceremonia y vas asumiendo ese rol ese espíritu que determina un rol, una función, ¿no? Y entonces de pronto suceden cosas, es bien difícil explicarlo en estos medios, ¿no? Pero mucha gente me está escuchando y no tiene ni idea de la cosmovisión y sintetizarlo a veces casi es irresponsable, pero voy a intentar describirlo someramente. Cuando una persona mapuche es habitada por un nehuen, por un puyu, decimos, un espíritu que le determina su rol, tiene que asumirlo a través de ceremonias específicas y trae como ciertas condiciones y características. Por ejemplo, yo sueño antes de que sucedan las agresiones y me veo en los sueños como haciendo algo para evitar un impacto negativo o peor, digamos, ¿no? Y entonces cuando han sucedido ciertas situaciones de violencia por parte del Estado, hemos estado preparados espiritualmente, hemos estado preparados psicológicamente, sabemos que va a venir esa agresión, a través de los sueños los vemos y es como que mi espíritu se mantiene calmo y como si alguien me dijera qué tengo que ir haciendo, en plena incluso balacera, porque me ha tocado estar en la primera línea en situaciones terribles donde realmente las fuerzas represivas y fascistas van directamente a la juventud para matar a los jóvenes y me ha tocado estar en la primera línea tratando de apaciguar ese odio y tratar de ponerme como escudo entre la juventud y mi cuerpo y no lo he hecho yo sola, han habido otras hermanas también mayoras tratando de salvar la vida de los jóvenes. Es terrible. No es fácil, ¿eh? No. Moira, permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en la localidad de El Maitén, en Chubut, sí, en 1970, pero que tenías solo un año cuando tu familia se ve obligada, a causa del trabajo de tu padre, a instalarse en Bahía Blanca. Es cierto que de niña fuiste víctima de racismo, en la calle, pero también en la escuela. En la escuela fue algo muy doloroso para mí, siendo niña. Los que éramos marrones, el morochaje decimos allá, que éramos, después supe todos, descendientes de pueblos indígenas, nos sentábamos al final del salón de la clase como recluidos. Había una suerte de guetización dentro del aula de la escuela y había mucho menosprecio, incluso desprecio por parte de los docentes. La mayoría de mis compañeros eran blancos. Yo vivía en un lugar que es Puerto Ingeniero Guay, que es zona de migrantes, y sí, había muchas burlas también y realmente la escuela la percibí como una gran cárcel a la que estaba obligada a ir y a aprender que los genocidas de mi pueblo eran grandes héroes en la conformación del Estado, ¿no? Vas a empezar a trabajar muy pronto, con 12 años, eres empleada doméstica y además vas a sufrir acoso sexual. Para mí eso es una doble pena, trabajo infantil y acoso sexual. ¿Cómo viviste esos años? Bueno, fue terrible, porque encima yo crecí en un hogar evangélico, entonces en el evangelismo te enseñan que todo lo que te pasa es por voluntad divina. Entonces, ir a trabajar, tener que lidiar con esos patrones abusadores, sufrir acoso sexual siendo niña. Yo oraba y le pedía a Dios, por favor, que el patrón no estuviera.
y cuando estaba pensaba, ¿qué hice mal? ¿En qué me equivoqué? ¿Por qué ofendí a Dios que me permite este nivel de violencia? Para mí fue muy importante encontrarme con mi pueblo y entender de dónde venía y qué nos había pasado para poder comprender de que no era la voluntad divina de ningún ser superior de que yo padeciera todo lo que estaba padeciendo. Lo pude poner en contexto histórico, pude entenderlo en contexto político. Es decir, que de muy jovencita yo ya tuve conciencia de clase y de identidad para poder leer mi situación desde un lugar diferente. Si no, imagino yo que hubiera estado encarcelada a esas adoctrinamiento evangélico que va hacia la resignación absoluta, ¿no? Y tenía cosas positivas. Vas a viajar a Brasil para unas comunidades eclesiales. ¿De qué modo influyó Lula da Silva en su partido determinante para el regreso a tu pueblo autóctono? Fue determinante, Jordi, porque, y esto es muy interesante para poder entender el crecimiento del fascismo en el mundo también. Yo era muy jovencita, o sea, tendría 15 años. A partir de los 12 empecé a predicar en público, así, en la iglesia. Tenía muy buena oratoria, porque desde muy chiquitita he leído. Después podemos entrar en cómo llegaron los libros a mi vida. Entonces, el empresariado que apoyaba a Color de Melo, estamos hablando del año 86, ve con mucha preocupación que la juventud se estaba yendo con Lula y que muchas de estas iglesias empezaban a perder feligreses jóvenes por el carisma que tenía Lula y su gente. Así que deciden apostar por convocar nuevas voces juveniles, ser formadas, porque yo fui formada en un instituto bíblico, y ser llevadas a las locaciones en donde tenían que volver a traer a la juventud, quitarle, digamos, juventud a Lula y traerla a la iglesia. Entonces, una empresaria pone mucho dinero para reclutar estos jóvenes, y yo soy una de las reclutadas, y venía de un hogar súper pobre, muy, muy evangélico, y mis padres firmaron enseguida, muy contentos de que una boca menos para comer, y fui a Brasil. Cuando llego a Brasil, el pastor que me recibía decía que tenía que cuidarme de Satanás, que todos los juventudes en Lula representaban las voluntades de Satanás y que estaban operando dentro de la iglesia. Y yo tenía que identificarlos y tratar de o convertirlos definitivamente al evangelio o neutralizarlos. Y de ellos terminaron convenciéndome, porque a través de conversar con ellos me abrieron la cabeza y pude identificar las opresiones que había y el racismo que había dentro de la iglesia y la hipocresía que había dentro de la iglesia, y finalmente terminé yéndome de la iglesia. Y vas a volver a las tierras de tus padres. ¿Cuándo empiezas a ser consciente de tu identidad mapuche? A los 18 años... tras volver de Brasil con una depresión tremenda, porque mi vida estaba sustentada en esa fe, de pronto esa fe se desploma ante la verdad y no tenía herramientas para poder trabajar ese dolor y ese vacío que me producía la pérdida de la fe. Caigo en una tremenda depresión y se me ocurre ir a visitar a 2 tíos que quería mucho y que vivían en el campo. Mi mamá está de acuerdo, viajo, y claro, mis tíos eran mapuche, vivían en una comunidad mapuche, y llego días previos a una ceremonia anual que hacen casi todas las comunidades mapuches, los pulof, que es de repactar la relación armónica con la tierra. Se llama Camaricún, son 4 días de estar en medio del campo, del desierto. Yo siempre digo que nuestra iglesia no tiene grandes obras arquitectónicas, el techo es el cielo y el piso es la tierra. No está mal. Y claro, y alrededor del fuego durante 4 días, danzando y cantando, pidiéndole permiso a las fuerzas de la naturaleza. Bueno, fue un antes y un después para mí, me la pasé llorando. Siempre recuerdo a mi tía abuela con sus manitos arrugadas dándome la mano y danzando conmigo, y yo lloraba y pensaba, esto soy, y de esto me arrancaron, y acá estoy de vuelta retornando a mi pueblo, y por supuesto desde los 18 años hasta ahora, a mis 54 años, nunca volví a alejarme
del camino identitario, ¿no? En cierto modo fue un bautismo, ¿no? Definitivamente, sí, lo fue. De hecho, esa ceremonia, ese camaricún, se pide lluvia, porque es en medio del desierto y se pide lluvia, y culminó tras 4 días con una lluvia torrencial, ¿no? Así que sí, lo fue encontrarme con mi pueblo, con mi identidad, con mi idioma, que hablábamos de los idiomas prohibidos, ¿no? Como ese sonido ancestral trae memoria telúrica, memoria territorial, y esa memoria te construye una conciencia de pertenencia y de relación intrínseca con la tierra que hace que te forma y te lleva a la lucha política. Pero volvamos al libro que acaba de traducirse al francés, Terricidio, por la editorial de las mujeres, de Femmes, Antoinette Fouque. Esa editorial es un verdadero símbolo del feminismo francés. Pero es cierto que no te consideras feminista, sino antipatriarcal. Exacto. Sí, la diferencia es, yo diría, sustancial, porque sí somos aliadas con el feminismo en la lucha antipatriarcal. Pero yo siempre digo que no se puede ser antipatriarcal sin ser anticolonial. Y la lucha antipatriarcal se presenta ante mí a partir de caminar esa lucha anticolonial. El feminismo es una herramienta que surge desde esta sociedad, desde esta perspectiva antropocéntrica, si se quiere. Voy a traer una frase de una lamguén de Mapuche, Anita Epulev, que es una gran cocinera, pero además, ante todas las cosas, es una quinche, es una sabia. Y ella dice que no somos feministas porque nosotras no le queremos disputar el poder al patriarcado, sino que no queremos el poder, queremos restituir la armonía. Entonces, en esta lucha de paradigmas, donde estamos justamente contraponiéndonos a esta estructura civilizatoria, cultural, verticalista, y en esto de recuperar la horizontalidad, la reciprocidad, la amorosidad entre los seres, tenemos que hacer un trabajo con los hombres también, de volver a restituir la armonía, y no se puede restituir sin justicia, sin respeto, sin amorosidad, sin reciprocidad. Entonces, el feminismo ha sido un movimiento, y lo es, muy poderoso, y que pone énfasis en todas las violaciones y los atropellos del patriarcado hacia nosotras, pero no termina de proponer. Mientras que desde los pueblos indígenas decimos la dualidad complementaria no es una dualidad binarista, no es una dualidad biologicista, es una complementariedad de fuerzas. Y en eso también recuperamos y abrazamos a las diversidades, que han sido fuerzas milenarias, es decir, siempre han estado entre nosotros. La anulación de esa presencia de diversidades ha tenido su origen con la llegada de la Iglesia y con la llegada de esta cultura dominante. En Argentina, los derechos de los pueblos indígenas son reconocidos por la Constitución desde 1994, pero la llegada a la presidencia de Milei no arregla precisamente las cosas, ¿no? En realidad, la Constitución lo que reconoce es nuestra preexistencia, lo cual es una ironía, porque es decir, te reconozco que estabas antes, pero no reconozco tus derechos. Entonces, esta posición ambigua de como sí del Estado argentino ha permitido que en estos 40 años de democracia existan desaparecidos indígenas, existan despojo territorial, el extractivismo como política, sin respeto a la consulta previa informada, porque hubo un tiempo en que Argentina, que estaba absolutamente convencida que era la Europa de Sudamérica y que no tenía pueblos indígenas, y tiene 40 pueblos indígenas, celebraba todo tipo de acuerdo que andaba dando vueltas en derecho indígena. Porque decía, bueno, firmó, convenio 169, firmó todo total, no tenemos pueblos indígenas. Hasta que, pasada la década del 90, ya en mediados de los 90, empiezan a organizarse los pueblos indígenas frente, por supuesto, a la llegada del neoliberalismo, que trae sus tentáculos extractivistas a los territorios. Entonces ahí se da cuenta que está frente a un problema. Había reconocido un montón de derechos en la retórica,
pero tenía una realidad tangible que estos derechos le iban a dar herramientas a los pueblos para defender sus territorios. Entonces, en estos 40 años de democracia ha sido una deuda pendiente del Estado argentino para con los pueblos indígenas. Y no ha habido ningún gobierno, ninguno, que haya realmente restituido territorio, que haya reconocido en plenitud nuestros derechos. Y los últimos gobiernos, el macrismo primero, luego el gobierno Fernández y actualmente Milei, tienen las manos manchadas de sangre con muertos en la defensa de los territorios. Milei lo que hace es recoger todo ese resabio de racismo realmente fascista que ha vivido y ha permanecido en la institucionalidad argentina y ha construido y moldeado sociedades con esa lógica. Él hace uso de ese odio racista y lo convierte en política de Estado. Entonces, por supuesto, la represión se intensifica hasta en una peligrosidad muy preocupante, porque bueno, ahora tenemos empresas como Mekorot, que es la empresa de agua israelí, en Patagonia, privatizando el agua de toda la Patagonia, y por supuesto los principales territorios en peligro y en riesgo es el territorio mapuche, y por eso se están dando desalojos sistemáticos. Terrible, ¿no? Tremendo, sí. En fin, pues ya lo saben. Este viernes tienen una cita en la editorial de Fama para la presentación del libro Terricidio de Moira Millán. Muchísimas gracias, Moira, por haber estado aquí con nosotros. Gracias, Jordi, un placer. Gracias por haber estado aquí con nosotros, sobre todo. Permíteme también que dé las gracias a Jan Bordelas y a Donatien Cahu, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América, desde Chicago hasta la Patagonia, hasta Chubut seguramente, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, que es la cadena de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de los dos continentes. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.